Bitácora 202. Este es el estudio de caso número 202, perteneciente al archivo N67 de Mi5. La inteligencia británica ha tenido que estudiar todo lo que estoy por redactar. Corro el riesgo de que esto sea usado en contra de todos en el mundo, no solo en mi nación. Si esto puede ser avisado por quienes habitan en el planeta Tierra, sería una gratificación eterna el saber que no estoy solo, que cuento con el apoyo del mundo entero, con la intención de que se conozca lo que hay aquí, lo que se encuentra en este cuerpo estelar. Solo aviso, de corazón, que esto no será tarea sencilla, mucho menos sabiendo que en el mundo de hoy todos creen que es una propaganda gubernamental. No se puede creer ya en el buen samaritano que hace las cosas por el bien general y no por propaganda. Espero que esto pueda ser tomado en serio. En caso contrario, que Dios los acompañe, si es que existe uno realmente. Todo esto comenzó el 17 de marzo del año de 1990, hace 14 años. Los registros del aquel entonces Lawrence Mitchells, quien fue a la Luna en el 73, eran sencillos. Un cuerpo simple con algunos detalles sin importancia. No obstante, no parecía convencer a nadie con ello, mucho menos en la forma en la cual declaró aquello. Yo conocí a Mitchells en una visita que tuve a Estados Unidos, durante los 90s. Era un sujeto bastante lúcido e inclusive incursionaba en la aviación. Creo que hizo un documental o algo así. Era bastante agradable intentar entablar una conversación con él, claramente si sabías de algo en lo que él también estuviera especializado. No es que odiara los temas banales, sin embargo, como un niño que habla de dinosaurios y no de cómo está el clima, un astronauta puede hablar de las maravillas de las estrellas y el cielo de una forma inimaginablemente mayor y más apasionada, de cómo lo haría si fuera a hablar sobre el mundo de la política. Como él y yo, hombres del mundo real, reconocimos que la política era algo que nos debía importar muy poco. Pues, siendo sincero conmigo mismo y con quienes lean esto, ningún gobierno haría nada por nadie, por lo que defenderlo, es un acto estúpido. Por consecuencia él lo supo mejor que nadie, aunque tenía mis dudas del porqué. Lawrence era un tipo excéntrico cuando se trataba de hablar de lo que vio en el 69. En aquel satélite. No obstante, siempre tuve una duda sobre si era cierto ese rumor de que un famoso director de cine fabricó todo un set para fingirlo. Este mismo, viéndose algo nervioso por aquella pregunta, dijo que me la resolvería en privado. En un lugar no tan conocido por nadie del gobierno o alguien estadounidense. Un sitio algo desagradable inclusive, siendo un puesto de comida callejera. Intentar hablar con un astronauta mientras esperaba un hot dog, a la par que a unas calles se podían escuchar disparos, era algo surrealista, aunque nunca me pareció ser realmente significativo en el cambio de su plática. Lawrence se veía algo acongojado, mientras intentaba darle un bocado a su hot dog, e intentaba contarme algo directamente de lo que había visto en aquel viaje. Y las palabras, con un cúmulo de pesadez, comenzaron a salir lenta y despacio de su boca. No eran sencillas declaraciones. Eso era algo cierto. Hizo un esfuerzo colosal para no romper el semblante de seguridad que lo caracterizaba. Su frente cubierta por algunos cabellos blancos estaba sudando. Sus ojos azules, dignos de un ario, ahora parecían ser unos pálidos cristales muertos. Y sus labios, delgados y firmes, tiritaban en función a su temor de contar lo que os diré. Resulta que, en efecto, lo mostrado en la transmisión del 1973 era un montaje hecho por un director de cine, no tan famoso, pero que tenía métodos indiscutibles para lograr grandes cosas. Sin embargo, no quiere decir con ello que no fue a la Luna. De hecho, es mucho más complicado que eso. Así que, si estás leyendo esto, es hora de que comprendas tres cosas. Tres cosas que debes tener en tu cabeza a la par que yo relato las palabras de Lawrence. Primero, que quizá todas las formas en las cuales hayas visto el espacio, pueden ser o no una completa farsa, sin embargo, no es porque sea totalmente distinto, sino porque es más que solo oscuridad. Segundo, que la idea de los planetas en el sistema solar es una idea tan limitada a las posibilidades del cosmos, que aterraría a cualquiera que quisiera investigar de cara a cara el gigante externo a la Tierra, un gigante oscuro, frío y sin vida, al parecer. Y la tercera cosa que tienes que saber es que, de todas las cosas, el humano es algo ínfimo, algo pequeño, algo sin mucho sentido aparentemente. Todas aquellas historias Lovecraftianas que has leído, tienen sentido al reconocer que no somos la única especie en el universo. Y lejos de ser algo malo, da para preguntarse la naturaleza de lo sideral. No obstante, lo que contó Lawrence muestra que es más aterrador de lo que suena. Sea como sea visto.
Por ende, te pido de favor, a quien llegue esta libreta, que tenga discreción al entender lo que os contaré. El viaje a la Luna, originalmente, fue a inicios de la década de los 60, incluso antes de que la idea del viaje de Neil Armstrong fuera una realidad. Sin embargo, así como todo en esta vida, ese viaje no fue considerado parte oficial de la historia. No obstante, como mencioné en todo esto, la incógnita se quedaba de frente a mí. ¿Qué es lo que había hecho que ese viaje fuera negado del todo por el gobierno? Ahí fue cuando comenzó a narrar lo que vio esa noche en la Luna, si es que se le puede decir noche. Para comenzar, lo que miraron al salir de la Tierra fue quizá lo más hermoso que ningún hombre jamás podrá ver. Para empezar, nuestros ojos son capaces de ver ciertos colores por nuestro cableado ocular, haciendo que mezclas de 3 colores puedan verse cafés, por culpa de nuestra limitación. Sin embargo, gracias a los cascos, su percepción de los colores era realmente hermosa. El espacio ni las estrellas no se veían tan hermosas desde los inicios del tiempo. Los destellos de polvo estelar llevaban consigo meteoritos pequeños, de basura espacial. Todo era absolutamente maravilloso para los ojos más curiosos. Tenían destellos que hacían ver a estos caminos de arcoíris siderales como llamaradas a punto de consumir a los planetas aledaños. Quizá protegidos por sus atmósferas, menos densas o más densas que la de la Tierra. ¿Quién sabe por qué el mundo se dice a sí mismo que el espacio es oscuridad profusa, cuando quizá expresa más bella que la mente y corazón de cualquier humano? Él me dijo en su totalidad que no había visto cosa tan rara, tan especial, y tan diferente a sus expectativas que fuera mejor que todo. Llegando a la Luna, tras ver el espectáculo que tenía por encima, continuó su expedición en la Luna, no dejando detrás el brillante espacio sideral. Recuerdo su expresión, de enamoramiento puro, al explicarme cómo aquel cosmos lo contemplaba en su pequeñismo. En sus primeros pasos, en la Luna, que brillaba en tonos inexplicables, comenzó a caminar lentamente en su rocosa estructura, que era tan irregular como un camino de terracería repleto de rocas rotas, o un camino de grava dura. Sin embargo, un camino algo irregular hizo que su atención se focalizara a lo que estaba encontrándose ahí. Con las plantas de los pies, aunque bien aisladas del cuerpo lunar, podían sentir un relieve extraño. Mirando con mayor detenimiento, él se percató de algo anormal. La figura que estaba plasmada en la Luna no tenía una forma convencional. Parecía una forma desmedidamente enfermiza, una estructura de raíces, solo que estas, de una forma general, no tenían la apariencia de una raíz antes vista. Parecían más venas que raíces, aunque a veces se intercalaban y daban una forma rectangular, directa de las raíces, y después algo curveada de camino a zonas menos angulosas. Él me contó que al mirarlas detenidamente, también tenían un rastro al cual podían seguirle el paso. No era sencillo determinar si era una huella fresca, y la curiosidad los estaba llamando. Por ende, decidieron seguir un rastro de tenues brillos en las siluetas. Avanzaron sin un rumbo en específico y se dieron contra unas colinas, una montaña pequeña aunque no menos imponente. La misma parecía ser más bien una barrera para que nadie pudiera pasar. Ni humano, ni animal flotante. Él, junto a un par de colegas que igual se encontraban ahí para ver con sus propios ojos, que era o se suponía que era eso, le ayudaron a levantarse lo suficiente para ver del otro lado. Lo que vio, lo dejó sin aliento, y los demás decidieron ver bajo su propio riesgo. Todos tomando lugares alternados y al final, manteniendo una misma conclusión. La Luna no era del todo un cuerpo sólido del todo. Al mirar por encima de la montaña hecha de rocas, se encontraron, tanto él como sus colegas, con un extenso socavón que parecía tener una profundidad digna de un pozo ocasionado por los terremotos. No sé de qué forma más puedo decir que aquello era sorprendente para mí, pues la redacción de esto parece ser tan patética y simplona que podrían pensar que no me interesa. Sin embargo, mi forma de sentirme anonadado era infinitamente menor a la de Lawrence. Este mismo seguía sorprendido por el hueco extenso. Sin embargo, si tan solo se hubiera quedado todo en un hallazgo, muy probablemente solo estaría contando esto como un descubrimiento que todos sabrían. Para la desgracia de Lawrence, las consecuencias de la curiosidad se verían reflejadas más temprano que tarde. Pequeños tentáculos se aproximaron a los límites del socavón de la Luna. Todos miramos confundidos, aunque asombrados por la presencia de otra especie que no fuera la nuestra. Extensamente distante del evidente hecho de que un peligro inminente los atraparía, la curiosidad y el misterio de la vida los estaba persiguiendo significativamente cerca de lo que era la verdad del mundo en el que se encontraban, o más bien satélite.
Los tentáculos se hicieron más y más, cada uno de ellos con el color de la madera de la tierra. Sin embargo, cuando quien era dueño de esos tentáculos emergió de la oscuridad, los tres, incluyendo a Lawrence, mostraron completo temor al verlo. Si alguna vez han visto a una ameba a través de un microscopio, Lawrence afirma que la ameba del microscopio, además de ser la aproximación más cercana de la apariencia del ser que estaba en la luna, era una forma, controlada e infantil de cómo se conducía o movía aquella criatura. Se alimentaba de lo que pertenecía a la luna, de sus piedras y de su masa externa, al igual que contemplaba toda la oscuridad supuesta del espacio. Lawrence, al notar que la criatura se dio cuenta de su presencia, comenzaron a sentir un temor profuso. Esto mismo se vio adornado con un estruendoso chirrido que la criatura de la luna extrajo de su caja interna de cuerdas vocales monstruosas. Al instante que aquella cosa comenzó a desprenderse del interior de la luna, los astronautas comenzaron a escapar, siendo el primero de ellos Lawrence, quien no quería quedarse viendo cómo es que aquella cosa se acercaba a ellos. No tuvieron muchas oportunidades con aquel monstruo, pues él mismo no solo era grande y hacía temblar a la luna, sino que su forma de atacar era peligrosa. Lanzaba ataques directos a la masa de la luna con sus tentáculos, los cuales golpeteaban la misma, haciendo temblar a quien estuviera en su paso, o provocando en él un fuerte sentimiento de temor de morir. Los tres habían llegado cerca de la nave, sin embargo, uno de ellos salió volando tras un impacto de uno de los tentáculos de la criatura en la luna, haciendo que él mismo se desprendiera de la luna lo suficiente para que el cable que los tenía sostenidos se rompiera y él mismo comenzaba a alejarse. Lawrence quería ir por él, pero el otro colega restante le dijo que no, pues el destino de su amigo estaba escrito. Moriría tras que el oxígeno se terminara. Los dos intentarían entrar, aunque su colega no se daría cuenta que una ramificación pequeña se había metido dentro del mecanismo del oxígeno que tenían en sus espaldas. Al pasar esto, él mismo comenzaría a tener una mutación. Del colega de Lawrence comenzaría a volverse deforme, pareciendo una coliflor, o al menos una forma similar. Me explicó que las raíces estaban retorciendo el cuerpo de Lawrence para que se convirtiera a sí mismo en una especie de hombre árbol. Era desagradable la forma en la que intentaba comunicarse, con saliva purulenta en su boca y con sus ojos a punto de estallar por culpa de las malformaciones. Se convertía a sí mismo en una masa de tumores sin explicación alguna. Lawrence se aproximó a entrar a la nave que debía tomar de regreso a la Tierra. Posterior a ello, solo recuerda cuando su colega lo vio, destrozado por las raíces de la luna, por el vitral ovalado que recubría la puerta de la pequeña nave. Después de eso, para él los recuerdos se vuelven confusos y poco lúcidos, por lo que me pide que no le requiera de más información. Yo accedí a no molestarlo más. Lawrence me dice que no tiene la intención de volver a tocar el tema del viaje espacial, pues jugar con el cosmos es algo arriesgado y delicado, siendo algo que muy pocas personas, incluso con los conocimientos de siglos pasados, pueden comprender en un todo. Es algo así como intentar tener un duelo con el diablo, comprendiendo tu diminuta naturaleza. Seguido de ello, tanto él como yo no volvimos a cruzar las miradas. En el año 1996, supe que había sido asesinado, aunque los medios oficiales aseguran que fue un suicidio, mostrando pruebas que solo desentonan más y más con la naturaleza hórrida de su partida. Supe de antemano que no podía dejar esto de lado, por lo que, teniendo una curiosidad aún más profunda, me dispuse a hablar con algunas autoridades cercanas a la inteligencia británica. Ellos no son precisamente muy listos, y pude usar mi labia para convencerlos de un estudio arquitectónico de la Luna, que puede servir para posibles expediciones a otros satélites o cuerpos sólidos pertenecientes al sistema solar, y que podrían tener esa información cercana para lograr superar a Estados Unidos. La naturaleza de toda nación para aumentar sus contenidos internos proviene del deseo de superar el ego americano. Entonces, tras acceder, tuve las herramientas para realizar una expedición en el espacio. Sin embargo, no estaría solo. Sería llevado de la mano por un astronauta igualmente perteneciente a la inteligencia. No pude negarme, pues realmente no conozco mucho sobre las cosas técnicas. Soy solo un investigador de minerales y de basura estelar, y tal vez algo de eso haya sido magnífico para quien lee esto. Pero seamos sinceros, es basura. Continué con mi desarrollo interno de la relación entre las raíces y el vento adyacente a los 60s.
sabía de antemano que me enfrentaba a algo que era cierto como también que era mentira. Las posibilidades de ser atrapado no eran grandes, pues sí podía ser útil lo que al final yo y mi colega viéramos. Y no sería una gran oportunidad para que lo que le ocurrió a Lawrence me vuelva a pasar. Era un pensamiento que me tenía sin cuidado, también el notar el estado algo psicótico de Lawrence. No obstante, el mismo estado me tenía algo alterado, o mejor dicho, con los nervios de punta. Me preguntaba de forma sincera si que era cierto aquello o había una razón detrás que era temible por mí. En el camino a la luna, ya con los preparativos, los aparatos y los trajes de astronauta, pude sentir como una oleada de adrenalina recorría todo mi cuerpo y mi cerebro, de una forma que me es difícil de expresar. Los detalles de este comienzo no pensaba incluirlos, por mera privacidad. Ahora, de aquí en adelante, no pienso resguardarme nada. Al llegar al espacio, que se suponía que era oscuro, solo pude notar una mezcla de matriz extensa. Colores de todos los brillos se encontraban en aquella oscuridad, que no podía sino llamar el cosmos mágico. Los tonos, los brillos, la estructura de llama discontinua, todo, absolutamente todo en lo que Lawrence había prestado su atención se encontraba ahí. Me sentía, sinceramente, maravillado. Continué mi expedición tras aquello, y las siluetas de las cuales habló Lawrence no se encontraban en la superficie de la luna. Era increíble el cielo, pero no negaba que estuve algo decepcionado. Mirar y no encontrar mucho me hizo sentir como un idiota intentando escucharlo. No obstante, comencé a sospechar de su veracidad al tener mi última oportunidad. Mirando de lejos, me encontré con la montaña con la cual Lawrence había vivido aquella experiencia onírica. Sin pensarlo, me dispuse a volver a creer, y no solo eso, sino de intentar lo que él me había contado, y me acerqué a la montaña para ver con cierta frialdad, aunque con los pies en la tierra, qué era lo que nos íbamos a encontrar ahí. Mi colega, creyendo que esto tenía las intenciones de ser una prueba de tierra para la luna, hicimos algunas muestras de nuestro intelecto, retirando piedra lunar, y algo de grava, la cual fue resguardada en un frasco con diferentes capacidades. Había dispositivos actualizados donde tenían cantidades o propiedades ambientales distintas para ver su reacción. Él me acompañó poco a poco a las montañas que había en la luna, sin preguntarse qué era lo que estaba haciendo. Los pasos se hacían más descuidados, inclusive diciendo que se notaba más mi entusiasmo. No pasaron ni 2 minutos cuando por fin habíamos llegado a nuestro destino. Era una maravilla absoluta dentro de lo que era la luna. El enorme cráter o socavón que había en la historia de Lawrence, estaba ahí, aún igual de imponente que en la historia que él me había contado. El temor era algo presente. En efecto, no lo puedo negar, sin embargo, la curiosidad, así como mató al gato, mataría a cualquier ser que tuviera el mínimo cuestionamiento a las cosas ya escritas. Me adentré para ver de cerca el centro del cráter, sin embargo, lentamente noté cómo aquellos tentáculos se empezaron a asomar. Y eran exactamente como los que había mencionado Lawrence en la historia. Eran marrones, con algunas pequeñas venas más claras, como un beige sucio, perteneciente a la suciedad. Los mismos ondulaban como si fueran cabellos, aunque su estructura rígida los hacía parecer como tenedores flexibles. Mi colega y yo no podíamos disfrazar nuestro temor, y en ese instante, sin pensarlo, comenzamos a correr. La criatura, quizá esperando la llegada de otros ilusos desde 1960, se levantó del cráter y con aquellos ojos deformes, nos vio desde la distancia. Mi colega y yo tuvimos que vivir en el mismo lugar y en la misma estancia desagradable que Lawrence. La disputa sobre esta operación tuvo su razón de existir, y posiblemente todos ellos lo sabían. O quizá no, y solo eran idiotas peleando por intereses frívolos. Da igual la jerarquía en nuestro mundo. Nadie es nada frente a las estrellas, solo siendo amebas del universo. La criatura que salió de aquel cráter solo podía definirla como un enorme calamar, aunque parecía ser una araña con tentáculos de madera, con varios ojos en la parte central. Era horripilante por donde se le viera, dando igual. El camino continuó relativamente bien, hasta que a mi colega se le rompió el casco por un ataque de la criatura. Intentando salvarlo, pude ver cómo una raíz se desprendía del tentáculo y se introducía a su cara. Tan pronto como lo hizo, su cuerpo comenzó a retorcerse, como si estuviera convulsionando, para posteriormente deformarse en la misma masa de cáncer en la cual se había convertido el colega de Lawrence. El cuerpo se tambaleaba, intentando recuperar sus facultades, siendo en vano.
Me metí apresuradamente a la pequeña nave que fue resultado de la disolución de la nave inicial, y traté de hacerla despegar, siendo inútil, pues la misma estaba programada para salir de la luna en un tiempo bastante avanzado. Era demasiado para mí esperar por 6 horas. Todo esto fue un desastre. En este preciso instante veo con frialdad desde adentro hacia el exterior de la luna, contemplando aquella criatura, que acerca poco a poco sus tentáculos hacia mí, esas ramas deformadas. Quien sea que pueda recuperar el cuerpo de mi colega y el mío, pido de favor que seamos incinerados, pues la muerte me ha llegado, y una muerte así será suficiente para que la criatura de madera no sea capaz de corrompernos a nosotros, ni a nadie. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.